Vilma Rudolph fue una velocista olímpica estadounidense de origen afroamericano. Fue la hija número 20 de un total de 22 hermanos. A la edad de 5, sufrió poliomielitis que le dejó paralizada la pierna izquierda durante años. A esa temprana edad también padeció de fiebre escarlatina y una doble neumonía. Los doctores habían diagnosticado que nunca volvería a caminar normalmente, pero con ayuda de su madre y una férrea voluntad competitiva, ella le dio la vuelta a su situación. Para cuando tenía 12, ella se recuperó y empezó a practicar básquetbol, y poco tiempo después atletismo. 8 años más tarde, Vilma Rudolph se convertiría en la primera mujer estadounidense en ganar 3 medallas de oro en un solo evento olímpico durante los Juegos de Roma, 1960. Fue considerada la mujer más rápida de su tiempo a principios de los años 60. Su carrera en el atletismo terminó muy rápido cual fenómeno luminoso que atraviesa los cielos nocturnos, por decisión propia, pero su legado de inquebrantable fuerza de voluntad para sobreponerse a los múltiples obstáculos que se le presentaron desde muy temprana edad, perdura todavía, de manera significativa, entre la comunidad de atletas afroamericanos, que la tomaron como fuente de inspiración y modelo a seguir en los años venideros. Vilma Rudolph fue parte de una increíble generación de atletas afroamericanos de principios de los años 60, algunos de los cuales más tarde se convertirían en defensores de los derechos civiles de su comunidad, y que marcarían un antes y un después en la historia del deporte en los Estados Unidos. Esta es su impresionante historia. Vilma Rudolph nació el 23 de junio de 1940 en la comunidad de Saint Bethlehem, en el estado de Tennessee. Nació de forma prematura pesando apenas 2 kilogramos. Fue criada en una familia muy pobre de origen afroamericano, y en una época en que todavía existía una fuerte cultura de segregación racial hacia esa comunidad, en los Estados Unidos. Su madre era una sirvienta, y su padre, un empleado ferroviario divorciado que realizaba trabajos adicionales para completar los gastos familiares. Aunque Vilma Rudolph fue la hija número 20 de un total de 22 hermanos, producto de los 2 matrimonios de su padre, no compartiría el hogar con todos a la vez. Desde recién nacida hasta los 10 años de edad padeció una enfermedad tras otra. Vilma sufriría de constantes resfriados, sarampión y varicela. Ya antes de los 5 años su vida estuvo en riesgo por una fiebre escarlatina y una doble neumonía. Poco después, a esa misma edad, padeció de poliomielitis que le dejaría la pierna izquierda parcialmente paralizada. Los doctores le dijeron a su madre que Vilma jamás podría volver a caminar de manera normal y que necesitaría llevar una pierna ortopédica, además de calzado especial, y asistir a terapia de rehabilitación para apenas llegar a poder valerse por sí misma. Sin embargo, su madre no se resignaría a que su hija permaneciese lisiada por el resto de su vida. Debido a que la atención médica para la rehabilitación de Vilma no era la adecuada en su comunidad, su madre la llevó durante 2 años a una clínica en Nashville, Tennessee, que se encontraba a 80 kilómetros de distancia de su lugar de residencia. Durante esos años, su madre y hermanos se turnaban diariamente para dar tratamiento a la pierna paralizada de su hermana, mediante masajes que realizaban 4 veces al día. Su discapacidad, aunada a su frágil salud a tan temprana edad, provocarían que Vilma Rudolph perdiera su primer año escolar y tuviese que ser educada directamente en su hogar. Sin embargo, la perseverancia de su madre y hermanos para ayudar a su hermana a salir adelante rindieron resultados, y para la edad de 9, inesperadamente Vilma fue capaz de caminar sin su pierna ortopédica, y para la edad de 11, dejó también de necesitar del calzado especial que le habían recomendado de por vida. A esa misma edad y por influencia de sus hermanos, se aficionó al básquetbol y al atletismo. Al iniciar la secundaria, la ya adolescente Vilma Rudolph sería titular del equipo de baloncesto escolar de su escuela. El talento y preferencia de Vilma por el deporte parecía ser su verdadera vocación una vez superada su temprana discapacidad. Incluso establecería un récord de anotaciones en un solo juego al anotar 49 puntos, y otro récord estudiantil de 803 puntos totales durante esa misma temporada. Su entrenador escolar en esa época de nombre Sissy Gray le dio el apodo de Mosquito, debido a su velocidad y ágiles movimientos que Vilma había adquirido debido a su determinación para rehabilitarse. El sobresaliente desempeño de Vilma Rudolph no pasó desapercibido, y es a la edad de 14 años,
cuando el legendario entrenador de atletismo de la Universidad Estatal de Tennessee, también de origen afroamericano, Ed Temple, la invita a unírsele al programa de entrenamiento de verano de la universidad. Vilma perdió su primer gran evento como corredora todavía como estudiante de secundaria, pero ella estaba determinada a sobresalir en ese deporte. Bajo la guía de su nuevo entrenador, Ed Temple, Vilma Rudolph continuaría su entrenamiento, a pesar de todavía estar cursando la preparatoria, al lado de las jóvenes mujeres atletas de la Universidad de Tennessee que eran de mayor edad. Es así como la carrera de Rudolph en el atletismo comienza a despegar. Por aquel tiempo, Vilma ganó 9 eventos de atletismo en los que participó, en un evento de la Unión Atlética Amateur celebrada en Pensilvania. El entrenador de Vilma Rudolph, Ed Temple, como ya hemos señalado, fue un legendario entrenador de atletismo femenil de la Universidad Estatal de Tennessee, que debido a su dedicación como entrenador de atletismo universitario y olímpico, llegaría a ser miembro de 9 diferentes salones de la fama, incluido el Salón Olímpico de la Fama de los Estados Unidos, durante su impresionante carrera como entrenador de atletismo, durante 44 años. Ed Temple fue entrenador de varias medallistas olímpicas que ganarían para los Estados Unidos 23 medallas olímpicas, 13 de oro, 6 de plata y 4 de bronce y muchísimos títulos universitarios nacionales más. Su equipo femenil de atletas era apodado las Tiger Bells. Él mismo había sido un corredor de atletismo. Temple era profesor de sociología de la Universidad de Tennessee y al mismo tiempo entrenador de atletismo, NO remunerado en aquella época. Temple solía imponer una disciplina férrea a su equipo de corredoras. Se sabe que, como reprimenda, hacía correr una vuelta a la pista de atletismo a sus alumnas por cada minuto que demoraran a llegar a la práctica. Se cuenta la anécdota de que, en alguna ocasión, Vilma llegó 30 minutos tarde al entrenamiento, y por consiguiente tuvo que dar 30 vueltas al óvalo como castigo por su retraso. Al siguiente día Rudolph estaba esperando 30 minutos antes del entrenamiento como cuentan sus biógrafos. A partir de ahí comenzó a enfocarse cada vez más en el atletismo entrenando todos los días, e incluso saltándose las clases algunas veces, cosa por la que sería reprendida y cesaría de hacerlo. Para entonces Vilma ya era una joven adolescente de 1,80 metros de altura. A la edad de 16 años Vilma Rudolph calificó a los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia, 1956, en la categoría de 200 metros y relevos, siendo el miembro más joven del equipo olímpico norteamericano. A pesar de su dura preparación, Vilma fue descalificada en las semifinales de los 200 metros. Días más tarde, sin embargo, en la competencia de relevos 4 por 100 metros, Rudolph corrió como tercer relevo, al lado de sus compañeras que también eran alumnas del entrenador Ed Temple, en la Universidad de Tennessee, consiguiendo colectivamente la medalla de bronce. El protagonismo de esas Olimpiadas se lo llevaría la famosa corredora australiana de 18 años de nombre Betty Cuthbert, quien consiguió 3 medallas de oro en las competiciones de 100 y 200 metros y en los relevos de 4 por 100 metros. No está más decir que Betty Cuthbert es la única persona en el mundo, en ambos sexos, en haber ganado oro olímpico en 3 pruebas de velocidad, 100, 200 y 400 metros. Vilma más tarde diría de la corredora Betty Cuthbert: observarla ganar aquellas medallas de oro me motivó a hacer el compromiso de hacer la misma cosa algún día. Estaba determinada que, en 4 años desde entonces, no importara en dónde se llevaran a cabo los siguientes Juegos Olímpicos, iba a estar ahí y ganaría 1 o 2 medallas para los Estados Unidos. A su regreso de Melbourne, Vilma prosiguió su entrenamiento de básquetbol y atletismo. Sin embargo, un año más tarde, quedaría embarazada de su novio Robert Eldridge, dando a luz a una hija a la que daría el nombre de Yolanda, a la edad de 18 años, en julio de 1958. Apenas un mes antes se había graduado de la preparatoria. Las cosas se complicaron para Vilma Rudolph, en aquella sociedad conservadora de finales de los 50, que no aceptaba hijos fuera del matrimonio, matrimonios interraciales, o entre diferente clase social tan fácilmente. El padre de Vilma prohibió a su hija casarse con su novio al considerar que estaba muy joven para hacerlo, y además tenía un futuro promisorio en la universidad y en su carrera de atletismo. El entrenador Ed Temple incluso tuvo que hacer una excepción con ella al aceptarla en su equipo de atletismo, pues consideraba que una atleta con hijos perdía enfoque y rendimiento.
Temple la aceptó, pero solo a cambio de que la familia de Rudolph cuidara de la recién nacida, a fin de que pudiera enfocarse cabalmente en sus entrenamientos. Su hermana de nombre Yvonne, que vivía en San Luis, Missouri, se ofreció a cuidar de la recién nacida durante el tiempo que Vilma estudiase la universidad. Semanas después del nacimiento de su hija, Vilma ingresó formalmente a la Universidad Estatal de Tennessee. Para costear la colegiatura, Rudolph se inscribió a un programa universitario de subvención de pagos, que requería que trabajara en la universidad 2 horas diarias. A la postre se graduaría como licenciada en educación en 1963. Sin embargo, cuando Vilma Rudolph ingresó a la Universidad del Estado de Tennessee, esta no pudo contener su instinto maternal y, sin avisar a sus padres, su novio y ella fueron a San Luis, Missouri para recuperar a su hijo. Las cosas se dificultaron aún más debido al que, para seguir perteneciendo al equipo de las Tiger Bells del entrenador Ed Temple, Vilma tenía que sostener un promedio mínimo de 80 sobre 100 en todas sus materias, al mismo tiempo que realizaba su servicio escolar para pagar su colegiatura y cumplía con su deber de madre. Finalmente logró sortear, no sin esfuerzo, y el apoyo de sus padres aquellas dificultades. A principios de 1960, Rudolph comenzó a intensificar su entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos celebrados en Roma, Italia, ese verano. Se ganó su lugar en el equipo olímpico en sucesivas contiendas, una de las cuales se celebró en Texas, estableciendo un récord femenil en los 200 metros, cronometrando 22.9 segundos. Menos de un mes después, obtuvo también su lugar en los Olímpicos en la categoría de 100 y 200 metros. Su entrenador, Ed Temple, ya reconocido en aquellos tiempos, sería elegido también como entrenador para dirigir el equipo olímpico de atletismo. Ya en la ciudad de Roma, las temperaturas eran particularmente altas, llegando a los 38 grados centígrados. Durante un entrenamiento en la Villa Olímpica un día antes de su primera carrera, Vilma sufrió un percance que casi la deja fuera de la competición. Se torció la rodilla, lo que le causó un esguince. Afortunadamente para Rudolph, esta pudo recuperarse con una compresa de hielo pocas horas antes de la competencia. Vilma corrió en las eliminatorias de 100 y 200 metros de manera desahogada, calificándose a las finales con relativa facilidad. Incluso durante las semifinales, estableció un récord mundial en los 100 metros, al parar el cronómetro en los 11.3 segundos. Vilma Rudolph pudo haber establecido otro récord mundial sucesivo en la final de los 100 metros, pues redujo aún más su tiempo, hasta los 11 segundos, pero los jueces no hicieron válido ese registro, debido a que tenía un viento a favor de 2.75 metros por segundo, el cual excedía el máximo permitido de 2 metros por segundo. Aún así, Vilma Rudolph ganó su primera medalla de oro. La primera presea dorada en los 100 metros ganada por una mujer estadounidense desde los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936. Rudolph obtuvo otra medalla de oro en la carrera de los 200 metros, y de paso estableció otro récord mundial al establecer 23.2 segundos, desde la misma carrera de apertura. El 7 de septiembre, a una temperatura de 43 grados centígrados, se llevó a cabo la competencia de relevos de 4 por 100 metros. Vilma participó al lado de sus compañeras de la Universidad de Tennessee, todas miembros del equipo Tiger Bells del entrenador Ed Temple. Un curioso dato que demuestra el sobresaliente talento y liderazgo del legendario entrenador. Rudolph y sus compañeras de relevos establecieron un récord mundial en las semifinales, al cronometrar 44.4 segundos. Ya en la final, Vilma, que empezaba a resentir su rodilla dañada, estaba colocada en el tramo final de los relevos. Cuando llegó su turno, casi dejó caer el testigo que le había pasado su compañera. Aún así, Vilma fue capaz de superar a su rival alemana, que le disputaba el primer puesto por solo 3 décimas de segundo. Al llegar a la línea de meta, Vilma caería exhausta por el esfuerzo. Rudolph y sus compañeras consiguieron el oro en los relevos para el equipo olímpico de los Estados Unidos, y ella misma había ganado el triplete de medallas de oro. Para ese momento, la multitud en el estadio se había volcado en su favor ante su hazaña, que emulaba en cierta medida a la que había llevado a cabo el afroamericano Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, ante los jerarcas de la Alemania nacionalsocialista, al ganar 4 medallas de oro.
La misma Vilma Rudolph había reconocido la inspiración que Jesse Owens había significado para su carrera. Los distintos medios de comunicación que cubrían los Juegos Olímpicos de Roma 1960 la describieron como la mujer más rápida en la historia y le dieron calificativos tales como la gacela negra, la perla negra, etc. Varios atletas de origen afroamericano sobresaldrían en esa contienda olímpica, a pesar de la segregación que todavía se vivía en su país. El boxeador Cassius Clay, más tarde conocido como Muhammad Ali, el basquetbolista Oscar Robertson y el atleta de decatlón Rafer Johnson. Todos medallistas de oro en sus respectivas disciplinas. Antes de regresar a los Estados Unidos después de concluidas las Olimpiadas, Vilma Rudolph y sus compañeras de equipo permanecieron en Europa por unas cuantas semanas más, para participar en otras competencias de atletismo. En Londres, Rudolph consiguió 2 medallas de oro en los 100 metros y relevos, y otras 2 medallas en los 100 metros en Holanda y Alemania poco después. Para entonces, Vilma se había hecho muy famosa y era el foco de atención de los medios de comunicación de la época. A su llegada a su ciudad de residencia en Clarksville, Tennessee, el 4 de octubre de 1960, Vilma Rudolph tuvo una bienvenida con un día entero de festividades y un banquete. Ella solo aceptó el recibimiento que incluía un desfile por la avenida principal de la ciudad, si la festividad era un evento integrado entre blancos y afroamericanos. El gobernador de Tennessee, Buford Ellington, que era de tendencia segregacionista, terminaría por aceptar la petición de Vilma, y los festejos llegarían a ser el primer evento de carácter integrado en aquella ciudad. Vilma Rudolph se retiró del atletismo en 1962. Ella justificaría esta decisión alegando su deseo de retirarse en la cumbre de su carrera, por lo que no participaría en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Vilma quería, en sus palabras, emular a su ídolo afroamericano del atletismo Jesse Owens, que se había retirado después de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. En 1963, Vilma Rudolph, que había obtenido su licenciatura en educación primaria, ejerció durante algún tiempo en la misma primaria en la que ella misma había asistido durante su infancia. También fungió durante una temporada como embajadora de la buena voluntad por el Departamento de Estado en el África Occidental. En 1977 publicó su autobiografía y, en 1981 estableció su fundación Vilma Rudolph Foundation, una organización sin ánimo de lucro, para entrenar y promover jóvenes atletas amateurs. También fungió como comentarista deportiva para varias televisoras. Vale la pena resaltar que, en 1963, Rudolph participó en las protestas realizadas en su ciudad de residencia Clarksville, Tennessee, a fin de terminar con la segregación contra la población afroamericana en instalaciones públicas, cosa que se consiguió brevemente después de la protesta. Como dato curioso sobre su vida personal, señalaremos que Vilma Rudolph salió durante un tiempo con la estrella del boxeo y activista de los derechos civiles de los afroamericanos Muhammad Ali a principios de los 60. Vilma se casó y se divorció 2 veces. Su segundo matrimonio fue con el padre de su hijo, Robert Eldridge, con quien tendría 4 hijos en total. Vilma Rudolph murió de un cáncer cerebral y de garganta combinados, el 12 de noviembre de 1994 a la temprana edad de 54 años, en la ciudad de Brentwood, Tennessee. Rudolph es recordada como una de las mujeres más rápidas del atletismo mundial y como fuente de gran inspiración para las subsecuentes generaciones de atletas de su país. Alguna vez señaló, ganar es grandioso, claro, pero si realmente vas a hacer algo en la vida, el secreto es aprender a perder. Nadie sale invicto todo el tiempo. Si puedes recuperarte después de una derrota aplastante y seguir para ganar de nuevo, algún día vas a ser un campeón.